Vamos ahora a estudiar sobre la Parashat Tazria, también el lector 1, leyes de Nidá. Primera parte. Una vez que el pueblo alcanza la libertad, es responsable para acercarse y servir con absoluta gratitud e intensidad, más allá de ritos y sacrificios cruentos, los cuales nunca han sido el propósito real del apego de Israel para con Hakadosh Baruj Hu. Escucha, Israel. De las leyes que competen obedecer por el nacimiento de un niño, será el primer periodo de 7 días y un segundo periodo de 33 días, completando de esta manera 40 días. Esa primera etapa coincide con la etapa conocida como Nidá, la de los 7 días, que son los días de su flujo menstrual, y al terminar con ellos será circuncidado el niño en el día 8, al tiempo que también su madre está en condiciones rituales de tal manera que tiene participación en la milá, circuncisión. El caso de las niñas, los periodos se multiplican al doble, es decir, 14 días para la primera parte del periodo y 66 días para el final de este periodo de purificación, dando un total de 80 días. Una vez completados los periodos respectivamente, deberán presentarse ciertos korbanot en el Ohel Moed para expiar por la mujer y hacerse pura ritualmente. Incluso se contemplan korbanot de aves en caso de pobreza en los padres. Esto es para saber que no debe importar la situación económica para traer niños al mundo. Siempre hay un modo de proveer para ello. De la afección conocida como zarat, de una mancha que apareció en la piel, sea clara o blanquecina o brillante, y se convierte en afección de zarat, en ese momento será llevado ante el Cohen, quien revisará si además han aparecido otras características como si el pelo de la afección se ha vuelto blanco o si tiene un aspecto más hondo que la piel. De ser positivo, esta afección es zarat. El Cohen lo ha de declarar impuro. Pero si carece de estas otras dos características, entonces el Cohen lo confinará por un periodo de 7 días y al final de estos periodos lo examinará de nuevo. Y si se han atenuado las manchas, lo confinará de nuevo por 7 días. Y al final de ellos lo examinará una vez más. Si continúan atenuando las manchas, será declarado puro, una vez que baje a las aguas. 2 son los temas principales a tratar, cada uno relacionado con el número 7. El primero de ellos, de las leyes de la mujer que ha dado a luz varón o mujer, y de la afección de zarat. De momento se ha de tratar sobre la nidá, como aconseja la Torá, como durante los días de su flujo menstrual, conocido como nidá, y que se encuentra expuesto en el Talmud Babli Masejet Nidá, capítulo 1, Mishnah 1. A todas las mujeres les basta estar nidá en el momento en que vieron el flujo. Hillel dice, es nidá desde el previo examen al siguiente examen, incluso cuando medien muchos días. Los jajamín en cambio afirman, no es ni según la enseñanza de Shammai ni según la enseñanza de Hillel, sino que es nidá desde esta hora del día a la hora del día anterior, cuando este es menor que el tiempo del examen anterior y el examen presente, o de un examen a otro cuando el intermedio es menor a 24 horas. En las mujeres que tienen periodo estable, les basta su tiempo. La que se sirve de paños, esto se computa como si fuera un examen y puede disminuir tanto al intervalo de las 24 horas como al que media entre un examen y otro. Así dice la Mishnah. Ahora la Gemara explicará la Mishnah de la siguiente manera. Nidá se le nombra así a aquella mujer que vio la sangre de su menstruación y solamente desde que la ha visto, desde ese momento se ha de alejar de su marido y se torna impura ritualmente.
Para evitar que en un momento dado pueda suceder esta infracción, la mujer debe revisar de acuerdo a su periodo si el flujo ya ha iniciado. Como la prioridad es el embarazo, las mujeres más recatadas deben tener actividad íntima aun cuando el periodo esté cercano. Solo debe haber una revisión previa e incluso una posterior a la actividad. La revisión se hará con un paño blanco, suave y limpio, de preferencia de algodón. Algunas solo revisan si ha manchado desde la parte externa y hay quienes desde la parte interna. La revisión se hará a la luz del día y la actividad íntima será solo por la noche o en obscuridad, sobre todo evitando ser vistos por alguien más. Por la noche es recomendable tener la actividad íntima para que incluso la pareja no se pueda contemplar físicamente, lo cual es indebido. Además de que Laila, el ángel que se encarga de presentar la semilla de la concepción delante de Hakadosh Baruj Hu, solo se expresa de noche, como su nombre lo dice. Cuando él está delante de Hakadosh Baruj Hu, indaga por las características del niño o de la niña y demás propiedades, excepto por la virtud, quedando esa responsabilidad en el individuo. La Mishnah número 2. ¿Cómo se ha de entender que basta para ella desde el momento en que percibe el flujo? Si una mujer estaba sentada en la cama ocupada de objetos en condiciones de pureza, y si luego se separa y observa que tiene su periodo, ella se deviene temeá, impura, pero todo lo demás permanece puro, a pesar de que dijeron que contamina con valor retroactivo desde las 24 horas. Ella ha de contar los 7 días prescritos por la ley a partir del momento en que ha percibido el flujo. La Torá es clara en mencionar que son 7 los días de impureza ritual desde el momento en que percibe el periodo sin tomar en cuenta los días anteriores, es decir, no es retroactivo. Aunque los jajamín han mencionado ciertos aspectos retroactivos, esto tiene que ver con separarse de lo santo, que en aquellos días se regía, mas hoy en día no rige, pues se refiere a las cosas del Mishkan o el Bet HaMikdash. En cambio, la ley de no intimar con su marido, esta sigue vigente, pero ya no con ley retroactiva. Obviamente, toda la sangre que proviene del útero y que corresponde al periodo es aquella que hace a la mujer nidá. Cualquier otra sangre puede llevar a otra situación ritual de la mujer, pero no nidá. Y en su oportunidad se tocará el tema. Mishnah 3. Rab Eliezer dice, para 4 clases de mujeres basta que sean temeá, desde el momento en que perciben su flujo: la virgen, la embarazada, la mujer que da pecho y la anciana. Rab Yoshua dice, solo lo he oído de la mujer virgen. La norma legal, sin embargo, es la que señala Rab Eliezer. Las siguientes Mishnayot explicarán estos 4 casos. Mishnah 4. ¿Qué se entiende por virgen? Aquella que no ha sufrido una menstruación a pesar de que está casada. ¿Qué se entiende por embarazada? Aquella en la que ya es perceptible la presencia del feto, se nota el embarazo. ¿A qué se entiende por mujer que da pecho? Aquella que amamanta a su hijo y hasta el momento en que lo desteta. Y si ha dado el hijo a una nodriza, o le ha quitado el pecho, o ha muerto el hijo, según Rab Meir, propaga impureza desde las 24 horas con efecto retroactivo. Mishnah 5. ¿Qué se entiende por anciana? Aquella por la que han pasado 3 periodos sin flujo de menstruación en las cercanías ya de su vejez. Rab Eliezer dice, toda mujer sobre la que han pasado 3 periodos basta que sea considerada temeá desde el momento en que percibe una vez más ese flujo. Rab Yossi enseña que a la mujer embarazada que da pecho
que han pasado sobre ella 3 periodos, le basta que se considere TMA desde el momento en que percibe su flujo. En la mujer a punto de vejez o en los días de la menopausia, se puede volver intermitente el periodo y solo cuando se suspende por 3 meses es cuando puede volver de pronto el flujo. Mishnah 6. ¿A qué se refirieron cuando dijeron que le basta que sea TMA desde el momento en que percibe el flujo? Se refirieron a la primera percepción. Sin embargo, desde la segunda percepción contamina desde las 24 horas con efecto retroactivo. Pero si sufrió el primer flujo por razón de una causa constringente, es decir, no natural, entonces le basta también que se considere TMA desde el momento en que percibe el flujo. Esta situación es posible por causa de la cercanía a la vejez. Es un tanto irregular el periodo, por eso se han de considerar las siguientes leyes y de acuerdo a la Guemará, para todas aquellas que son irregulares, siendo jóvenes, en su periodo. También estas son leyes pertinentes para seguir. Acerca de la revisión. Ahora, Mishnah 7. A pesar de que dijeron, le basta hacer TMA desde el momento en que percibe el flujo, tiene la obligación de examinarse a no ser que sea menstruante o que se halle en el periodo de purificación de la sangre. Ha de servirse además de los paños de prueba, a excepción de la que se encuentra en el periodo de purificación y de la virgen cuya sangre es pura. Ha de examinarse 2 veces, una por la mañana y otra al atardecer. Además, en el momento en que se prepara para tener una unión sexual con su marido. Aparte de esto, las mujeres de los Kohanim, cuando se disponen a comer de la ofrenda, Rabbi Yehuda dice, cuando han terminado de comer la ofrenda. Volviendo a la revisión de acuerdo a lo que menciona esta Mishnah. Esta se hace exhaustiva, sobre todo en el caso de las mujeres con periodo irregular. Siempre se ha de buscar la sangre que sale del útero por causa del periodo, la cual es brillante. Pero en ocasiones puede cambiar a ciertos tonos que pueden confundir esto a causa de haber coagulado o entrado en contacto con otros líquidos como la orina o el semen. En esta situación de irregularidad es cuando se hace necesario el uso de los paños de prueba para un análisis interno, porque al ser irregulares no se sabe de forma exacta el momento en que llegará el periodo. Así que el uso de los paños solo es necesario cuando la mujer se sabe que tiene un periodo irregular. Las mujeres que tienen un periodo regular, solo basta que se revisen externamente cuando ellas ya esperan el tiempo necesario. Esta sección de la Torá considera las leyes de la mujer que ha dado a luz, sea un niño o una niña. Y como tal, el alumbramiento también ha desgarrado el útero. Por lo tanto, se han de seguir las leyes de nidá. Y en otros tiempos de purificación, como se ha dado a conocer. En cada nacimiento y nacimiento se vuelven los días de la creación del mundo. Y así como Adán y Javá fueron creados en un entorno de pureza, de igual manera cada niño concebido en este mundo debe ser en un entorno de pureza. De ahí la importancia para observar las leyes de nidá. Bendita la mujer que da a luz. Hasta pronto.